Una historia de fantasmas. El Dr. Wade Mitchell, un conocido médico norteamericano que vivió en Filadelfia y falleció en esa ciudad hace unas décadas, acostumbraba a relatar en rueda de amigos un singular incidente que le aconteció una memorable noche invernal. He aquí la historia cuya explicación solo puede encontrarse en los brumosos dominios de la parapsicología. Aquel día había sido para el Dr. Mitchell una jornada de trabajo agotador, y el viejo médico no veía la hora de irse a descansar. El último paciente dejó por fin el consultorio alrededor de las 22:30 horas. Mitchell guardó el estetoscopio, apagó las luces de la salita de espera y se dirigió a la cocina para servirse su acostumbrado vaso de leche caliente. Corría el mes de diciembre, y afuera la nieve lo había tapizado todo de blanco, dejando el aire helado y las calles desiertas. El médico, que era soltero, vivía en esa casona sin más compañía que sus pipas y los libros que desordenadamente se encontraban dispersos por todos los rincones de las habitaciones. Con un bostezo que no pudo reprimir, se dirigió a la puerta cancel, la cerró con llave, apagó las luces que aún quedaban encendidas y subió pesadamente las escaleras hacia el dormitorio. Se hallaba disfrutando del calor de la cama y de su mejor pipa, enfrascado en la lectura del último número del Scientific American, cuando escuchó o creyó escuchar el timbre. En realidad estaba tan cómodo que era posible que prefiriera hacerse el desentendido y no hacer caso. Sin embargo, luego de una breve pausa, la campanilla volvió a sonar, y esta vez con clara insistencia. El deber prevaleció sobre el cansancio y la fatiga. Dejó la cama, se puso una bata de dormir y bajó precisamente para recibir a su inoportuno visitante. Abrió la puerta y se encontró frente a frente con una niña de unos 11 años de edad, a la cual no había visto jamás en su vida. La criatura estaba humildemente vestida. Tenía un raído conjunto de lana color mostaza. Un chal marrón le cubría los hombros y calzaba unos zapatos sucios y muy gastados. Con semejante noche la criatura no llevaba un tapado para protegerse del intenso frío reinante, aunque a decir verdad se comportaba como si la inclemencia del tiempo no la afectara. El Dr. Mitchell observó aquel frágil cuerpecito, la extrema palidez del rostro y la singular profundidad de sus ojos azules, cuyos brillos resaltaban en el marco de las ojeras pronunciadas y enfermizas. El viejo médico dedujo que la infeliz venía probablemente del sector más humilde del barrio, ubicado a unas pocas cuadras de su casa. ¿No quieres pasar?, le preguntó cariñosamente, invitándola a entrar. La pequeña accedió, y el médico cerró la puerta tras ella. «Mi madre está gravemente enferma», dijo con cierta brusquedad la criatura. «Necesita que usted la vea ahora mismo. Acompáñeme, se lo suplico». Indeciso todavía, el Dr. Mitchell le preguntó: «Dime, querida, ¿no tiene tu familia un médico de cabecera a quien recurrir en este caso?». La pequeña sacudió negativamente la cabeza y agregó con desesperación: «No tenemos a nadie, doctor, y mi madre está muy enferma. Venga conmigo, por favor». Algo había en la voz de la niña que, sumado a las lágrimas que pugnaban por brotar de sus extraños ojos, emocionó profundamente al viejo solterón curtido por el dolor y la muerte. Minutos más tarde, los dos se encontraban caminando por las calles cubiertas de nieve y en medio de un silencio sepulcral. La pequeña, que no había cruzado palabra con el médico desde que saliera del consultorio, iba adelante guiando el camino. El doctor seguía a su singular acompañante como un autómata. Por fin, ambos doblaron por un sendero empinado que desembocaba en una modesta casa de inquilinato de varios pisos. La criatura se dirigió decididamente a uno de los departamentos de la planta baja. Abrió la puerta con suavidad y se hizo a un lado para dejar pasar al médico. Mitchell entró a una pequeña sala débilmente iluminada e ingresó hacia la única habitación de la sórdida vivienda. Fue entonces testigo de un cuadro de dramática pobreza. La pieza estaba prácticamente vacía. En un rincón se hallaba una desvencijada cómoda,
A un costado un ropero con las puertas abiertas que parecía querer caerse a pedazos, y en el suelo una vieja estufa de hierro apagada. En medio de esa desolación, la cama de bronce, donde yacía la mujer de mediana edad, prematuramente envejecida. Ningún otro mueble o adorno, ni siquiera una miserable silla para sentarse en ese ambiente helado y triste. El médico examinó a la paciente. La niña no había mentido. La mujer, que se encontraba medio inconsciente en el sopor de la fiebre, tenía pulmonía. Mitchell decidió medicarla de emergencia, abrigarla mejor y volver al día siguiente con mantas, alimentos y otros remedios para continuar el tratamiento. Entretanto, la enferma entreabrió los ojos y le sonrió débilmente. Por el momento, Mitchell consideró que lo mejor sería tratar de encender la estufa, pues la pobre no podía pasar la noche en aquella heladera. Instintivamente buscó a la niña, a la cual, dicho sea de paso, no había visto desde su llegada a aquel cuchitril. Su mirada cayó casualmente en la puerta abierta del ropero, en cuyo interior pudo ver las ropas colgadas de la criatura. En efecto, ahí estaba el chal, el conjunto mostaza e inclusive los zapatos. El médico estaba verdaderamente intrigado, pues no entendía en qué momento la niña había podido cambiarse sin que él, que había pasado todo el tiempo en el dormitorio, lo viera. Movido por una extrañeza y compulsiva curiosidad, se acercó al ropero y tocó las ropas y luego los zapatos. Con gran sorpresa comprobó que todo estaba completamente seco, como si jamás hubiera sido usado. «Esas son las ropas de mi hija, doctor», alcanzó a balbucear desde la cama la mujer, que lo observaba presa de una repentina agitación. «Sí, sí lo sé», contestó Mitchell desconcertado. «Pero, ¿dónde está ahora su hija? Tengo que hablar con ella», agregó impacientemente. Se hizo un largo silencio. Lentamente la madre se incorporó del lecho y, bañada por el llanto, con la voz entrecortada por la emoción, replicó: «¿Usted quiere hablarle? Pero eso es imposible, doctor. Mi hijita falleció hace ya 2 meses». El doctor Mitchell quedó muy sorprendido al escuchar estas palabras. Comprendió que la hija de esta mujer había regresado del más allá para solicitar su ayuda. Cabe señalar que esta mujer pudo recobrar su salud, y Mitchell ya no quiso tener contacto con esta mujer. Fin. La leyenda de la bailarina sin cabeza, historia urbana de Tijuana. Pocos son los tijuanenses que no han escuchado la leyenda de la bailarina sin cabeza, la cual, según las versiones que se cuentan, se observa algunas noches practicando sus pasos al pie del minarete de la preparatoria Lázaro Cárdenas, donde surge como parte de la historia urbana de Tijuana. Según cuentan algunos relatos, en la década de los años 20, cuando se vivía en Estados Unidos la prohibición del alcohol, surgió el casino Agua Caliente en la zona, donde hoy se encuentra la preparatoria Lázaro Cárdenas. Nació la historia de una joven bailarina que falleció trágicamente en el lugar, dejando en el misterio un tesoro que, según cuentan algunos, aún está enterrado en la zona. Hay varias versiones acerca de la famosa bailarina, que se enamora de ella un tipo especie de dandy de la época. Aprovechó la posición de ella para relacionarse con ricos apostadores del casino. En alguna ocasión logró un robo importante de dinero. Entró en conflicto con ella, que era su amante, la bailarina, y ella escondió el tesoro, lo cual le provocó que perdiera la vida a manos de su novio. Hay otras versiones donde ella fue la que se deshizo de él. Algunos comentan que lo envenenó. Hay otras leyendas donde comentan que el novio le cortó la cabeza a la bailarina. Sin saber siquiera cuál es la versión real, lo interesante es que se habla de un tesoro, el cual permanece escondido. Y algunos aseguran que este se encuentra cerca del minarete en Tijuana. Lo cierto es que varias personas que pasan por ahí han comentado que han visto a la mujer bailando, y otros la han visto llorar.
La chamarra. Oscar estaba estudiando para un examen que tenía la semana siguiente. Era sábado por la noche. Cuando terminó su estudio, serían las 10 de la noche, tomó su chamarra y salió de su casa. Quería distraerse un poco y se dirigió a un bar, donde acostumbraba a beber con sus amigos, aunque en esta ocasión nadie lo acompañaría. Al llegar había mucha gente, y esto lo hizo sentir un poco incómodo, pues no conocía a nadie. Aún así pidió una cerveza y comenzó a beberla. Se dio cuenta que al otro extremo de la barra había una chica que también estaba sola. Ella era muy guapa, rubia, pelo largo, ojos claros y cuerpo frágil. Él se acercó a hablar con ella aprovechando que estaba sola. Se presentó y se pusieron a platicar. Después bailaron y así pasaron un par de horas disfrutando de su compañía. Después de las 12 de la noche, la chica le dijo que debía irse, que ya era muy tarde. Él se ofreció a acompañarla a su casa, y ella le dijo que no se molestara. No es ninguna molestia, le dijo él. No puede mi mamá verme llegar a la casa acompañada de un hombre, le dijo ella. En ese caso te acompañaré solo hasta la mitad del camino. A la chica le pareció buena la idea. Oye, por cierto, ¿cómo te llamas?, le preguntó el joven. Me llamo Laura. Mucho gusto, Laura, yo soy Oscar. Cuando salieron del bar, hacía mucho frío. Oscar, en un acto de caballerosidad, se quitó la chamarra y se la dio a ella. Aprovechó la situación para abrazar a la chica. A la mitad del camino, ella le pidió que la dejara continuar sola. Oscar no insistió y dejó que se marchara, pero antes, ella le dio su dirección para que al día siguiente fuera por su prenda. Laura se despidió de él con un tierno beso. Al día siguiente, Oscar acudió a la dirección y estaba muy emocionado, pues vería de nuevo a la chica que tanto le había gustado. Pedir su chamarra era un mero pretexto. Cuando llegó a la casa de Laura y tocó al timbre, salió una mujer de edad avanzada. Le preguntó que qué se le ofrecía. «Disculpe, ¿se encuentra Laura?», preguntó él. «Ayer le presté mi chamarra y vengo por ella». La señora se molestó al escuchar esto y le dijo que no hiciera este tipo de bromas. ¿Bromas? ¿Qué tipo de bromas?, preguntó Oscar. Laura era mi hija. Falleció hace 5 años cuando ella regresaba a la casa. La encontraron sin vida en la calle. Al parecer una noche fría cuando volvía de divertirse con las amigas, sufrió un ataque de asma del que no pudo sobrevivir. Oscar no creyó lo que escuchó, y la señora, para demostrarle que era verdad, le dijo que fuera al cementerio local, que buscara la tumba de su hija. Le dijo en qué sección del camposanto estaba enterrada. El joven fue al cementerio, buscó la tumba y rápido dio con ella, pues sobre su cruz estaba su chamarra, la misma que la noche anterior él traía, y la había puesto a su nueva amiga. Por cierto, en su lápida había una fotografía de esta chica. No había dudas. Oscar había pasado la noche bailando con una chica fantasma.